Hola a todos, bienvenidos a esta serie que estoy haciendo sobre historia del pensamiento económico. Ya sabéis que he estado hablando de autores como el padre Juan de Mariana y la Escuela de Salamanca, como Karl Marx y la Escuela de la Sospecha, Adam Smith y los economistas clásicos. Y hoy toca hablar sobre James Buchanan y la Escuela de Public Choice. Y para ello tenemos al profesor Martin Krause, que es profesor titular de Economía en la Universidad de Buenos Aires y profesor adjunto de Historia del Pensamiento Económico. Tiene publicados varios libros, de hecho el último de ellos se llama Borges y la economía, que antes de empezar lo estábamos comentando, porque lo ha sacado Unión Editorial, os lo recomiendo, es muy interesante. Y en el canal del Juan de Mariana, que es donde yo trabajo, pues ahí tendremos también una reseña y también una pequeña intervención del propio Martín hablándonos sobre el libro. Pero no me enrollo más, Martín, y te agradezco lo Vale. primero de todo que hayas aceptado esta entrevista. Un placer para mí, la verdad. Muchas gracias por llamarme. No, por supuesto. Pues mira, lo mismo que digo a todas las personas que pasan por esta serie de vídeos, y es que yo creo que para entender muchas veces las aportaciones intelectuales de los autores y las escuelas que luego generan y en las que desarrollan su carrera académica, es importante entender quiénes eran los autores, ¿no? Entonces, lo primero que me gustaría que nos contases, un poco para que las personas que vayan a ver este vídeo se hagan una idea, es quién fue James Buchanan. Bien, Buchanan es un economista, fue, digamos, un economista de origen norteamericano que nació en Tennessee, es decir, en el sur de los Estados Unidos, y que en cierta forma refleja mucho de esa cultura sureña y tal vez con ciertos tintes conservadores en cuanto a la conducta personal. Él le tocó participar ser reclutado, digamos, ir a la Segunda Guerra Mundial, aunque no tuvo acción bélica, sí estuvo en el ejército, en la dirección, digamos, del proceso bélico, y después cuando le dan la baja del ejército, tiene la posibilidad de conseguir algunas becas, daban para los que salían del ejército, y él va a estudiar a Chicago. Y allí, entonces es cuando empieza él conoce y tiene una relación bastante estrecha con un profesor de Chicago que se llamó Aaron Director, y empieza ya desde ese momento a interesarse en temas relacionados con el análisis económico de la política, que sería después el tema al cual le dedicó esencialmente toda su vida. Bueno, después fue profesor en distintas universidades, terminando en George Mason con el centro James Buchanan, pero bueno, eso ya al final de su carrera, ¿no? Es decir, básicamente siempre dedicado a la academia, tuvo como parte de sus becas, tuvo la posibilidad, de su estudio, perdón, tuvo la posibilidad de hacer una beca en Italia, que lo impactó bastante porque ahí leyó a varios autores italianos, de los cuales siempre ha hecho referencia después respecto a lo importante que fueron para él para entender cuestiones relacionadas con aspectos fiscales de la política económica. Y bueno, y después, bueno, ya en los Estados Unidos, en algún momento, trabaja o se asocia con él, digamos, Gordon Tullock, quien fue su gran socio en lo que es tal vez uno de los libros de mayor impacto, que es el del cálculo del consenso, que es considerado un libro fundacional en toda esta área del public choice, ¿no? Bueno, eso en términos resumidos, digamos, ¿no? Lo que es. ¿Y cuál podríamos decir que es una de las mayores aportaciones que hace James Buchanan a la disciplina económica? Sí, yo creo que la principal es haber cuestionado algo que era uno de los supuestos que había asumido la economía neoclásica,
y esto es que el individuo perseguía su propio interés cuando se actúa en el mercado, cuando es un consumidor, un inversor o una resta, pero luego en el ámbito de la política se abstraía de eso, simplemente se asumía que el individuo perseguía el bien común. La economía neoclásica durante mucho tiempo hizo abstracción de la figura del Estado en la economía. Entonces, si tú te pones a pensar en el conocido gráfico de la oferta y de la demanda, te puedes preguntar, ¿y qué Estado hay acá en este gráfico? Bueno, la verdad que ninguno, porque lo que hacía un modelo está claro que es una simplificación de la realidad. Y la simplificación de la realidad que se hacía normalmente era asumir que existía tal cosa como lo que se llamaba un dictador benevolente. ¿Y qué es un dictador benevolente? Bueno, es la definición que la filosofía política hace del Estado. Es decir, es aquella agencia que tiene el monopolio del uso de la fuerza en un determinado territorio. Por eso, dictador. ¿Y benevolente por qué? Porque se asume que va a usar ese monopolio en pos del bien común. Y entonces, la economía normalmente entonces hacía abstracción del Estado y de la política, asumía a esa figura del dictador benevolente y seguía para adelante. Hasta que, claro, llega Buchanan y dice, miren, a mí no me parece que este sea un supuesto que nos permita entender la realidad, porque yo estoy mostrando a las personas como si fueran como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, digamos, como dos personalidades divididas. Por un lado, en el mercado persiguen el interés común y cuando entran a la política son ángeles que persiguen el interés general. Esto, la verdad que no va. Vamos a remover este principio y vamos a asumir de que todos persiguen su interés personal. Bueno, entonces, si en la economía, ya desde Adam Smith, nos dice el individuo persigue su interés personal y se ve guiado como por una mano invisible a contribuir al bienestar general, eso ocurre en el mercado. En la política, ¿hay algo similar? Es decir, si yo asumo que el individuo que se dedica a la política persigue su interés personal, ¿hay alguna mano de alguna naturaleza que lleve a promover el bienestar general o qué? Bueno, entonces él dice, bueno, vamos a estudiar eso, vamos a estudiar qué incentivos enfrentan los políticos, qué información poseen y a ver si eso nos puede explicar cómo funciona la política de verdad. Por eso, en uno de los artículos, tal vez donde él mismo reseña las contribuciones del Public Choice, se llama Política sin romanticismo. Es decir, no, olvidémonos de esa cosa romántica de que están ahí para perseguir el bien común. Vamos a ver específicamente qué es lo que en realidad hacen, ¿no? Claro, y eso que comentas está estrictamente ligado, ¿no?, con esta idea o figura del rent seeker, ¿no?, que introduce Buchanan, ese extractor de rentas, y el papel de los incentivos, tanto en economía, pero sobre todo la gracia, ¿no?, y yo creo que tú lo has comentado bien al principio, es, digamos, cómo las leyes de la economía o cómo los comportamientos que se dan en el mercado o en la economía nos permiten entender la política. En ese sentido, digamos, ¿qué es para James Buchanan el extractor de rentas, ¿no?, y qué papel tienen los incentivos en ello, en que alguien pueda ser o no susceptible de ser un rent seeker? Claro, una vez que entendemos que el Estado es ese monopolio del uso de la fuerza y asumimos también que los políticos que están allí persiguen su interés personal, entonces no es de extrañar ver también la conducta de aquellos que están fuera de la política, pero que quieren aprovecharse de ella para obtener algún tipo de beneficio. Entonces estos rent seekers son aquellos que, asumiendo que el político persigue su propio interés, bueno, van a buscar eso para, a través de algún tipo de acción que puede ser de dos tipos, o sea, te voy a decir, obtener algún tipo de política que la favorezca. Y digo que puede ser de dos tipos porque en los países con
buena calidad o mejor calidad institucional, esta búsqueda de rentas funciona de forma tal como, por ejemplo, bueno, a ver, mire, yo voy a apoyar con dinero a su campaña, todo abierto, todo legal. Si usted, no sé, propone subsidiar a esta industria, por ejemplo, ¿no? Eso ocurre en muchos países de buena calidad institucional. En los países de mala calidad institucional, esos son sobres de dinero que corren por abajo de la mesa, ¿no? ¿Cuánto hay que poner para que efectivamente esta medida se lleve adelante? Pero eso lo podés encontrar, la verdad, en todos los países del mundo. Mira, sin ir más lejos, la ciudad de Washington, ¿qué es? Es una muy linda ciudad, muy tranquila, pero ahí la mitad trabaja para el gobierno y la otra mitad para influir al gobierno, porque otra actividad no hay. Bueno, después hay restaurantes, cines y ese tipo de cosas, pero si no, la ciudad es básicamente eso, ¿no? No, así es. Como decíamos, ¿no? Dejando, no aparcada, pero introduciendo un poco en la cuestión de la escuela de Public Choice, porque tú comentabas, ¿no? Que evidentemente pues, Buchanan tuvo socios y tuvo discípulos, ¿no? Pues tú mencionaste a Gordon Tullock y quizá también podríamos incluir a Randall Holcomb, ¿no? Me gustaría saber si en eso que hemos denominado, que se ha denominado la escuela de Public Choice, más allá de esta idea, digamos, de aplicar la teoría económica a las decisiones públicas y gubernamentales, hay otra serie como de principios comunes a todos estos autores. Bueno, yo diría que hay básicamente dos áreas. Es decir, un área que es la primera que se empezó a desarrollar a partir de aportes, por ejemplo, como de Duncan Black, que era un escocés y es uno de los pioneros también del Public Choice, y él se puso a estudiar, publicó ya por ahí por el año 58 un libro que era La teoría de los comités y las elecciones. Es decir, trataba de entender cómo era el funcionamiento cuando había que tomar decisiones colectivas, decisiones grupales, en grupos que pueden ser un grupo que puede ser desde una comisión directiva de una organización, un club, hasta el país en su conjunto. Es decir, ahí estudiaban los mecanismos de votación, los sistemas electorales, todo eso. Más adelante, o un poco después, Buchanan empezó a dedicarse más de lleno a otra área, que es lo que él llama economía política constitucional. Porque él dice son dos niveles. Uno es el nivel en el cual se discuten cuáles van a ser las reglas de la democracia. Esa es la economía política constitucional. Y otra es las reglas que para tomar decisiones dentro de esas normas. Cómo funciona el Congreso, que una cámara, que dos cámaras, que los diputados, que el Poder Ejecutivo, etcétera, etcétera. Entonces Buchanan de a poco se fue como concentrando más en esa área que él llamó economía política constitucional, la de la formación de las reglas, ¿no? ¿Y tú crees que analizando estas cuestiones que tú comentabas, ¿no? El trabajo que han hecho los autores que encuadramos en la escuela de Public Choice, de alguna forma, así como, por ejemplo, por poner un paralelismo, ¿no? Así como encontramos a Acemoglu y Robinson, ¿no? Que nos hablan de instituciones extractivas y de instituciones inclusivas. Quizá podemos encontrar alguna especie de diferenciación sobre qué sistemas generan mejores incentivos o incentivos, digamos, para comportarse de forma más genuina en política y menos, digamos, y para instrumentalizar mucho menos las instituciones. ¿Crees que se identifican como esos patrones? A ver, creo que hay claramente, y Buchanan también lo era así, que hay, como suele a veces llamarse, un área positiva y un área normativa. El área positiva es la de la teoría que busca entender cómo funciona la política. Y el área normativa es aquella que ya propone cómo debería funcionar, ¿no? Entonces, en la primera, por supuesto, hay cantidad de aportes
Buchanan, Tulloch y otros más. Pero también, y Buchanan sobre todo, han sido activos en esa área normativa en la cual han desarrollado propuestas de cómo deberían ser. Entonces, por ejemplo, Buchanan siempre ha sido de la opinión de que deberían aumentarse las mayorías necesarias para aprobar ciertas políticas, de forma tal de que eso forzara mayores grados de consenso, o que hubiera algún tipo de limitación constitucional, por ejemplo, al crecimiento del gasto público o al endeudamiento. Es decir, ¿qué formas puede haber a nivel constitucional para atar al Leviatán, ¿no? Y bueno, y él ha hecho muchas de esas límites a la deuda, límites al déficit fiscal, límites al aumento del gasto público, que en algunos de nuestros países, hasta en algunas oportunidades, algunas de esas han sido aprobadas, pero leyes que duraban poco tiempo. Él opinaba que tenían que ser normas de nivel constitucional, para que fuera mucho más difícil luego modificarlas, ¿no? Por ejemplo, en los Estados Unidos. Estados Unidos tiene un límite, un techo a la deuda pública. Pero ¿qué es lo que pasa? Cada vez que llegan al techo, se vuelve a reunir el Congreso y aumentan el techo. Entonces, en la práctica no cumple el papel que supuestamente tendría que tener. Entonces, según él, si esto fuera a nivel constitucional, chao, no, se acabó, no hay ninguna ley. Tendrías que modificar la Constitución para cambiar eso. Entonces le está poniendo como un cerrojo bien duro, digamos, o más duro al menos, a ese tipo de comportamientos que son abusos de poder, ¿no? Y digamos, para terminar un poco de tocar todas estas ideas que mencionan estos autores y en particular Buchanan, ¿qué importancia, digamos, nos diría que tiene o cómo se materializaría la importancia de el análisis del coste de la toma de decisiones para, digamos, tomar decisiones eficientes y para ver qué efectos tienen esas decisiones en política? Sí, a ver si contesto lo que me dices, pero Buchanan sostenía, siguiendo él había sido inspirado a leer este economista clásico sueco que se llamó Knut Wicksell, ¿no? Él ahí empezó a obtener las primeras ideas. Y Wicksell señalaba que el óptimo, de la misma forma de que en economía hablamos del óptimo de Pareto y que eso, todo eso, en la política el óptimo sería la unanimidad. Porque imagínate, si una decisión se tiene que tomar por unanimidad, bueno, en principio no puede perjudicar a nadie, porque si hubiera alguien que se ve perjudicado, simplemente vota en contra y no hay unanimidad. Entonces, el óptimo sería la unanimidad. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa es que alcanzar la unanimidad es tremendamente costoso. Porque imagínate que lograr de que todos los españoles votaran de la misma forma. Es como imposible. Y ese costo va aumentando a medida que el número de personas que decide aumenta. Si somos nada más que, no sé, el consejo directivo del Instituto Juan de Mariana, bueno, son pocos, es bastante probable que casi todas las decisiones que tome sean por unanimidad, sean por consenso. Pero en la medida que eso se va agrandando, el costo va subiendo. Entonces, en última instancia, las decisiones que se toman en la política son un compromiso entre esas dos cosas. Porque en aceptar algunos costos que puedan ocasionar una decisión tomada, pero al mismo tiempo aceptar los costos de tomar la decisión. Por esa razón encontrás normas típicamente como, por ejemplo, la de la mayoría simple, es decir, la mitad más uno. ¿Por qué? No es la mejor, pero bueno, pero es menos costosa que obtener la unanimidad total, el 100%, ¿no? Y entonces Buchanan decía que había que tener esos costos y tener distintas mayorías. Por ejemplo, para aprobar el presupuesto del año que viene, bueno, listo, que sea la mayoría más uno, está bien. Pero si vas a tratar algo que es más importante, como por ejemplo, si España se va a ir de la Unión Europea o del euro, no, eso tiene que ser, no sé,
2/3 de los votos. Y si vas a tratar algún derecho básico y fundamental de la Constitución, no, ahí tiene que haber, no sé, 3/4 o 4/5, es decir, cada vez más cerca de la unanimidad, teniendo en cuenta la importancia del tema. Aunque, porque en ese caso se aceptan, digamos, los costos que tomar esa medida puede ocasionar. Y si te parece, para terminar, quizá a modo más anecdótico, ¿no? Porque te voy a preguntar por una persona que ambos conocemos, ¿no? Pero en el mundo, sobre todo de las... Te voy a hacer dos preguntas, ¿vale? Por un lado, la primera es si de alguna forma podemos considerar a Buchanan y algunos de los autores de la escuela de Public Choice como liberales o como con tendencias liberales o intuiciones liberales. Eso sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta, para los liberales hispanoamericanos, sobre todo más de tu lado del charco que del mío, sabemos que Dorita, la madre de la dolarización ecuatoriana, ¿no? Fue discípula de Buchanan. Entonces, esto nunca se lo he preguntado a la propia Dorita, entonces a ver si tú lo sabes. ¿En qué medida, digamos, Buchanan ejerce una influencia directa, ¿no? en toda esa serie, en esa toma de decisiones y ese proceso de dolarización que se produce en Ecuador? La verdad que me parece muy interesante. Ah, ok. Yo no sé si él ha tenido alguna influencia ahí en la dolarización del Ecuador, pero claramente Dora lo sigue reverenciando, para ella es su máximo referente. Te voy a contar una anécdota personal, porque a Buchanan lo he visto varias veces, ya sea en reuniones de la Montpellier, ya sea porque vino a Buenos Aires. Dos anécdotas de él. Cuando vino a Buenos Aires, específicamente pidió por favor que no le dejaran de hacer una reunión con Borges. E ir a verlo, era un admirador. Y después otra personal mía, yo tuve la oportunidad de ir a verlo, a visitarlo ahí en George Mason, y como te dije, él era del sur, y era una persona terriblemente parca, ¿no? Entonces yo llegué ahí, y yo tengo que aprovechar esta entrevista, porque ponerle, suponte, 1 hora o media hora con el premio Nobel, entonces tengo que hacer buenas preguntas. Entonces me fui con una serie de preguntas y me siento ahí en la oficina y le digo cosas como, por ejemplo, como si le dijera, dígame, profesor Buchanan, ¿usted cree que Public Choice es importante para el desarrollo de la teoría económica? Pensando que con eso le iba a empezar a hablar, y simplemente me decía, yes. Y no me decía nada más. Entonces yo le hacía otra pregunta, ¿y usted cree que le parece que la teoría del votante medio? No. ¿Y usted cree que...? Y nada, no le podía sacar una palabra. Entonces yo decía, no estoy aprovechando, no sé cómo. Así que, porque era así, era muy, muy personalmente muy, muy reservado, ¿no? Y pero había otra cosa que me habías preguntado Sí, ahí. sí, podríamos decir que Buchanan Sí, es liberal. definitivamente sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí, sí. Podés discutir con él cosas, por ejemplo, él era muy contractualista, muy del contrato social y todo eso, pero claramente sí, por supuesto que él era bien, bien liberal. Incluso ha tratado temas como y tiene textos con títulos sobre eso, sobre la anarquía, aunque él no era, él precisamente planteaba cómo resolver o cómo evitar situaciones anárquicas, digamos, con un Estado organizado, pero él se preocupaba de cómo limitarlo. Pero claramente podemos decir que era un liberal clásico que se llevaba muy bien, si querés, con todos sus amigos, digamos, de la Montpellier, con Hayek, con Milton Friedman, con Gary Becker, es parte de todo ese grupo amplio de liberales. Pues Martín, hemos llegado al final de la entrevista, ha sido un lujo, sobre todo muchísimas gracias por acercarnos a un autor que encima has tenido el placer de conocer, entonces eso siempre lo hace todo un poquito más entretenido. De verdad ha sido muy interesante, yo espero que los que nos escuchen estén aprendiendo lo mismo que estoy aprendiendo de estos vídeos yo, porque la verdad es que es mucho.
Bueno, gracias. Un placer para mí hablar de esto. Podría seguir mucho más, pero no, se van a aburrir y se van a quedar dormidos. Así que muy bien, muchas gracias.